Bien, continuando con las clases de teoría elemental de electrónica, clase número 2 para esta oportunidad, vamos a ver lo que es carga y descarga del capacitor o condensador. En general hay dos tipos de capacitores. Está el polarizado y el no polarizado. El polarizado es este electrolítico y el no polarizado es como este que es el cerámico. Es muy común encontrarlos en los circuitos electrónicos. Después de la resistencia son los componentes que más abundan, los capacitores. Entonces hay muchos tipos de capacitores o condensadores. Tenemos este que es el electrolítico, que tiene polaridad, como se había mencionado. Tenemos también el cerámico, que no tiene polaridad. Tenemos de este tipo, que es muy utilizado en fuentes de voltaje, corriente alterna. Es para voltaje, en este caso 280 voltios de corriente alterna. Se utilizan en dimmers o en fuentes conmutadas. Y tenemos de este tipo de capacitor que es como de poliéster y es implementado en amplificadores de audio o circuitos de transmisores de frecuencia modulada, circuitos de radio. Tenemos por ejemplo este pequeño capacitor que es para el arranque de un motor. Esto lo extraje de una lavadora de ropas. Ese es un capacitor que trabaja con corriente alterna. El capacitor, en esencia, vamos a fijarnos en este capacitor electrolítico. En esencia es una pila temporal que acumula voltaje por un determinado tiempo. En este caso tenemos un capacitor de 3300 microfaradios. La unidad del capacitor es el faradio, pero como es una unidad tan grande, se tiene que subdividir o se tiene que, a ver, yo qué palabra encuentro. Sí, se tiene que especificar en el valor a utilizar, microfaradios, y el voltaje a implementar en el circuito, que es de 16 voltios. Estos capacitores pueden utilizarse como filtro en las fuentes de voltaje para quitar el rizado del puente rectificador que viene después del transformador reductor. También se utiliza como acopladores de señal. En este caso, estos se pueden utilizar como acoplador de señal en los circuitos de audio. Y pues bueno, como se dijo, el capacitor se tiene que subdividir las unidades en microfaradios, nanofaradios y picofaradios para poder ser trabajados. La unidad de medida es el faradio. El capacitor en corriente alterna se comporta como un cortocircuito y en corriente directa como un circuito abierto. Eso hay que tenerlo muy presente. Para, para hacer pruebas de carga y descarga del capacitor se tiene propuesto este circuito experimental. Es muy fácil de hacer. Ya en un momento lo voy a hacer físico y a hacer de forma virtual en el osciloscopio del simulador electrónico. Ya tengo yo implementado el circuito experimental en el protoboard. Noten ustedes R1, que en este caso es un valor de 1 kilo ohm, y R2 es un valor de 100 ohms. Tenemos el diodo LED conectado a tierra y el capacitor, que en este caso es un capacitor de 330 microfaradios a 16 voltios. Y como switch tenemos este cablecito, este jumper. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conecto la batería, una batería de 9 voltios, entre la resistencia R1 y el capacitor, este elemento se me va a empezar a cargar el voltaje de la batería en un determinado tiempo. Cuando yo pase el cable, el jumper, de un estado de R1 al otro estado en R2, el LED se me va a visualizar y va a empezar a disminuir su intensidad de luz. Vamos a ver.
Noten ustedes cómo va disminuyendo la luz del LED. Indica que el capacitor acumuló tensión por un determinado tiempo, un tiempo muy corto. A este tiempo se le conoce como tau. Nótese que ya se eliminó por completo la luz del LED. Ahora bien, vamos a volverlo a cargar, pero vamos a quitar este resistor que es de 100 ohms. Vamos a colocar un resistor de 10K. Y vamos a pasar el jumper a la R2. Nótese usted que se queda por un tiempo más prolongado. Esto debido a que la resistencia pues está cumpliendo su función y está dejando pasar la tensión de la pila, que en este caso es el capacitor, y lo hace en un periodo de tiempo más largo que el de la resistencia de 100 ohms. Eso es por el valor de la resistencia. Recuerden que ese tiempo se le conoce como tau. Ahora vamos a probar con otro capacitor. Vamos a quitar este, que es de 330. Ahora vamos a colocar uno de mayor valor. Voy a colocar este, que es de 1000 microfaradios. Entonces lo que hacemos, colocamos, bueno, les comento, este capacitor tiene polaridad y siempre cuando lo venden con una patilla más larga que la otra. Esta patilla más larga indica que es el positivo, y aquí claramente en el cuerpo del capacitor se ve la banda negativa. Si ustedes conectan mal el capacitor, él se infla y se estalla, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar estos elementos. Bien, colocamos entonces el capacitor en el circuito. Vamos a pasar el jumper para R1. Vamos a esperar un tiempito muy corto a que se cargue de nuevo el capacitor. Ahora ya podemos pasar el jumper. ¿Qué pasó acá? Vamos a volverlo a cargar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a pasarlo y ahí está. Vamos a apagar un momentico la luz. Y nótese ustedes que va a empezar a disminuir la luz del LED. Ahí ustedes están apreciando entonces cómo se va descargando el voltaje que tiene el capacitor. Se va descargando en un determinado tiempo llamado tau, y el tiempo lo hace el valor de la resistencia y el valor del capacitor. Estas dos unidades se multiplican y da el tiempo de descarga. Entonces, en base a este concepto de acumulación de tensión, recuerde que el capacitor acumula voltaje, las bobinas acumulan corriente. Entonces, en base a este conocimiento se pueden crear circuitos temporizadores y osciladores. Bueno, entonces cómo se va descargando el capacitor. Ya a continuación vamos a hacer lo que es la
respectiva simulación en el osciloscopio del simulador electrónico. Ustedes pueden observar, aquí ya tenemos el circuito experimental en el simulador, vemos el osciloscopio y bueno, vamos a ejecutar entonces este circuito experimental. Dámosle arrancar, vamos a cargar el capacitor, aquí vemos el voltaje como se está cargando, vemos la señal que llega al voltaje de la batería que son los 9 voltios, ya llegó a los 9 voltios. Ahora lo que hacemos es pasar el cable de una posición a la otra, en este caso es un switch de codillo, así que vamos a pasarlo por acá. Noten ustedes la tensión que se va descargando, van 5 voltios, 4 voltios, y noten ustedes en la gráfica cómo va disminuyendo la tensión del capacitor. Se tiene las dos gráficas, las dos señales, perdón, esta señal de acá es la de la fuente y esta que está acá es la del capacitor que está en descarga. Aquí vemos el voltaje en 1.5 voltios. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pausar el video, vamos a colocar una resistencia de 100 ohms. Vamos a cargar de nuevo el capacitor. Noten ustedes que carga el capacitor hacia los 9 voltios de la fuente. Se ve lo que es en el voltaje, tanto de la gráfica como en forma numérica. 9 voltios ya está fijo, los 9 voltios de la batería. Cambiamos de posición y vemos cómo se descarga de nuevo de una forma más rápida el capacitor, porque se le cambió el valor de la resistencia, ya está en milivoltios. Vamos a ver una vez más, carga el capacitor, llega hasta los 9 voltios y vamos a ver la descarga. Noten ustedes cómo se descarga de rápido el capacitor, se nota en el diodo LED. Ahora, por último, vamos a hacer una última prueba con una resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a darle run, a ver cómo se carga. Y vamos a ver cómo se descarga. Y ahí está la simulación de la carga y descarga del capacitor. Yo en mi canal de YouTube tengo este circuito temporizador que es basado en el concepto del tau, del tiempo dado por R y C. Entonces ahí está para que ustedes también lo tengan en cuenta y lo revisen como video alternativo, como video complementario más bien para esta clase número 2 de teoría elemental. No siendo más, me despido. Espero que les haya parecido interesante este proyecto y nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo para todos ustedes.